A esta hora continúa en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Estados Unidos la discusión del proyecto que recorta los fondos que ese país destina a Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿qué dicen los congresistas de esos recortes? Catalina, coinciden en las preocupaciones, eso es lo que nos han dicho algunos, no solo republicanos, sino demócratas a propósito de este proyecto que se discute en estos momentos aquí en el interior del Comité de Apropiaciones de la Cámara. Ahora bien, no hay coincidencia en todas las preocupaciones, como por ejemplo los comentarios a propósito de las afectaciones de independencia judicial en Colombia por el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o la preocupación del representante Díaz Balart a propósito del abuso de drogas, incluso, tal como coloca en el reporte, en los más altos niveles del gobierno colombiano. Pero en todo caso, lo que sí se cree que va a ser aprobado tal cual es la reducción de recursos para Colombia, que sería alrededor de 50%. Eso se vería reflejado en alrededor de unos 200 millones de dólares menos en los fondos que Estados Unidos destina para Colombia. Un debate extenso inició en el Comité de Apropiaciones de la Cámara para avanzar en la ley que contiene los recursos para Colombia. Con las mayorías republicanas, los cerca de 209 millones de dólares en fondos para nuestro país se estima que avanzarán sin modificaciones, con un recorte del 50% en fondos no militares. El congresista que está detrás de esa propuesta es el republicano Mario Díaz Balart. Se recorta, condiciona o retiene la financiación a países que ya no promueven los intereses compartidos con Estados Unidos, como Colombia, debido a la incapacidad de la administración Petro para prevenir la violencia política, por generar deterioro económico y por envalentonar a la delincuencia transnacional. Las cifras las justifica Díaz Balart en su reporte a partir de la preocupación por el uso indebido de drogas en Colombia, incluso en los más altos niveles del gobierno, pero también por el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de grupos criminales evidenciado en el atentado contra Miguel Uribe y finalmente se refiere al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El comité expresa su preocupación por las denuncias de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las dudas de una politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Colombia. Los fondos no militares incluyen rubros como asistencia para el desarrollo y fondo para el respaldo económico. Ambos son prácticamente eliminados en el proyecto. Congresistas demócratas también expresan preocupación por la situación en Colombia. Con preocupación, el atentado en contra de un candidato presidencial en Colombia. También nos preocupa la actitud o la opinión sobre el tema de la emergente narcotráfico en el país y la política pública que tienen que ver con lo que es la cocaína. En el caso de la ayuda militar se proponen 67.250.000 dólares en programas de inversión para seguridad nacional, 103 millones de dólares en aplicación de la ley y control internacional de narcóticos y 38.535.000 dólares en programa de financiamiento militar extranjero. Así las cosas, Colombia dejaría de recibir unos 170 millones de dólares en comparación con lo aprobado para el reciente año fiscal. Y esos 208.775.000 dólares sería la cifra más baja post-Plan Colombia. El proyecto debe ser aprobado también por la plenaria de la Cámara de Representantes y luego hacer tránsito por el Senado. Un dato sobre las cifras a propósito, por ejemplo, para el año pasado de esos 377 millones de dólares que habían sido aprobados, esa cifra terminó subiendo por la inclusión de otros rubros posteriormente, por ejemplo, programas globales de salud que fueron cerca de 10 millones de dólares y también programas para desminado, fueron alrededor de unos 30 millones de dólares, es decir que la cifra final de presupuesto fue alrededor de 407 millones de dólares. Eso era lo que se había aprobado el año pasado, reducción entonces del 50%, 208 millones de dólares. Tiene que ser aprobado por la Cámara, pero luego tiene que ser aprobado también en el Senado de los Estados Unidos, donde si el texto es diferente, tiene que pasar un proceso de conciliación.